El rapto versus el retorno de Cristo. La verdad bíblica. Segunda parte. En la primera parte revisamos el rapto y el retorno de Cristo de acuerdo a las Escrituras. Y determinamos, sin duda alguna, lo siguiente. El rapto es un evento bíblico. El origen del término rapto. Que el rapto y la segunda venida no son lo mismo. ¿Quiénes serán raptados y quiénes serán dejados? Y que el rapto es un evento previo a la tribulación. No obstante, al estudiar las Escrituras, expandiremos aún más este último punto. Nos sumergiremos más profundo aún en el pronto a ocurrir rapto y en el consiguiente retorno de Cristo. Teniendo en cuenta que continuamos comparando el rapto con el retorno del Señor, revisemos ahora el quién, qué, cuándo, dónde y por qué del rapto y del retorno de Cristo. La resurrección del rapto versus las otras resurrecciones. ¿Por qué los cristianos somos llamados la novia o esposa de Cristo? Y en la tercera parte, estudiaremos la analogía de la boda Galilea. Les sugerimos que tengan sus Biblias a mano para que puedan seguirnos con los versículos proveídos. Recuerden, sigan lo que dice la Biblia, no lo que dicen las doctrinas del hombre. ¿Quién será tomado? En el rapto, solo creyentes. Aquellos que de verdad creyeron en Cristo durante la actual era de la gracia. Para el retorno de Cristo, las ovejas y los cabritos, creyentes e incrédulos, aquellos que se hicieron creyentes durante la tribulación, para ser separados de los persistentes incrédulos. ¿Quién hará la recolección? Para el rapto, Jesucristo en persona. Para el retorno de Cristo, los ángeles enviados por Jesús. ¿El qué es el rapto? El Señor Jesús viene como prometido a recoger a su prometida la iglesia, mayormente gentiles, junto con judíos mesiánicos, para que la novia pueda librarse de la furia de Dios por venir. En cumplimiento de una promesa. Para el retorno de Cristo. El Señor viene como guerrero a luchar contra el anticristo, el falso profeta y Satanás. Su venida pondrá fin a la furia de Dios y establecerá el reino prometido a los judíos. Los santos de la tribulación. Un evento está bajo el Evangelio de la gracia. El otro está bajo el Evangelio del reino. ¿El cuándo? Para el rapto, no hay fecha. Es un evento inminente. Tomará lugar en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando pase, el que lo detiene, será removido. Este es el Espíritu Santo y la Iglesia. Entonces el anticristo se manifestará, y la tribulación comenzará. Para el retorno de Cristo. Contrario al rapto, el retorno del Señor puede ser anticipado una vez que los 7 años de la tribulación comiencen. Escrito está que el retorno de Cristo ocurrirá al final de los 7 años de la tribulación. Estos son 3 años y medio de la tribulación, más 3 años y medio de la gran tribulación. El dónde. El rapto ocurrirá en el aire. El Señor no posará sus pies en tierra. Nosotros los creyentes,
vivos y resucitados, seremos elevados y llevados al cielo. Para el retorno de Cristo, el Señor posará sus pies en tierra. Los reunidos serán congregados en la tierra, no en el aire. El Señor no volverá al cielo. Cristo quedará para establecer y vivir en su reino. El porqué en pocas palabras. El rapto es para separar el cuerpo de Cristo del resto del mundo, y así la furia de Dios pueda ser manifestada contra el malvado, mientras se somete a prueba a los no creyentes, especialmente al pueblo del pacto, los judíos. El rapto marcará el fin de la era de la gracia, y el comienzo de lo que bíblicamente se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Mientras que el retorno de Cristo marcará el fin de la furia de Dios. El retorno de Jesús marcará también la derrota del anticristo, la detención de Satanás y el inicio del reino de 1000 años. Con Jesucristo como Rey de Reyes, una nueva era de paz comenzará en la tierra. Los judíos aceptarán, finalmente, a su Mesías y su reino. La promesa que no pudo ser cumplida la primera vez, esta vez se cumplirá. Los versículos proveídos son solo algunos para su estudio personal, pero hay muchos más por toda la Biblia que confirman lo siguiente. El rapto y el retorno de Cristo son dos eventos separados. El rapto ocurrirá antes de comenzar la tribulación. Los creyentes bajo la gracia estarán en el cielo durante la tribulación. Los raptados volveremos con el Señor en su retorno. Pero hay más. Cierto. ¿Qué hay con las distintas resurrecciones? Vienen 3 grandes resurrecciones para 3 grupos específicos de personas. Pero, ¿quiénes son ellos? Primero, aquellos que serán raptados. Estos son los creyentes salvados durante la gracia. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 20 y 21. Esta resurrección de los que serán raptados no es la misma que las otras 2 resurrecciones. El apóstol Pablo la llamó misterio, lo cual significa que no es mencionada abiertamente en parte alguna de las Escrituras. Pablo es quien revela esta misteriosa resurrección. Revisemos. He aquí, os digo misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51, 52. El Antiguo Testamento menciona la resurrección de los muertos en los últimos días. Los judíos están claros en eso. Pero no es la misma resurrección del rapto. De hecho, Marta, la hermana de Lázaro, la menciona en Juan 11:24, cuando le responde a Jesús: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Noten que Marta se refiere a la resurrección del día postrero. Ese no es el caso con el rapto. Esta resurrección misterio es para recolectar a todos los creyentes que murieron durante la era de la gracia, junto con aquellos creyentes que aún viven. Entonces nuestros cuerpos serán cambiados por un cuerpo glorificado que será libre de pecado, y que podrá perdurar la eternidad, ya que la descomposición del pecado ya no estará en nosotros. Acto seguido, seremos preservados seguros en el cielo, mientras Dios desata su ira de justicia contra los habitantes de la tierra. Aunque el apóstol Pablo es quien revela esta resurrección misterio, el Antiguo Testamento provee una pista acerca de ella, confirmando de esta forma que el plan de Dios de salvar a los gentiles fue elaborado anticipadamente. Veamos. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto ellos se levantarán.
Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Ven, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti sus puertas, escóndete por un breve momento, en tanto que pasa la indignación. Que he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. Isaías 26, 19 al 21. Pero, ¿cómo podemos saber si esos versículos se refieren al rapto y a la resurrección que le precede? Como siempre, dejemos que la Biblia confirme a la Biblia. Solo unos versículos antes, encontramos esto. Tú has aumentado la nación, oh Señor, has aumentado la nación. Isaías 26, 15. La palabra nación aparece 2 veces, traducida de la palabra hebrea goey, la cual aparece 558 veces en el Antiguo Testamento, y casi siempre para referirse a los gentiles. Como por ejemplo, a partir de estos fueron pobladas las costas de los gentiles, según sus tierras, cada una según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Génesis 10:5. Segundo, los resurrectos para ser parte del reino. Pero estos son los que comenzaron a creer durante la tribulación. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Apocalipsis 20. Está clarísimo, la bestia es el anticristo, y él estará presente solo durante el periodo de la tribulación. Él es conocido en la Biblia también como el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo y el engañador. Tercero y último, los resurrectos a ser juzgados por Dios. Estos son todos los que han vivido, los incrédulos y los malvados. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Apocalipsis 20:5. Esta también está clarísima. Al final de los 1000 años del reino, la última resurrección es para el juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Para concluir esta segunda parte, un último punto. ¿Por qué somos los cristianos identificados en la Biblia como la novia o esposa de Cristo? El rapto y la analogía de la boda Galilea, a continuación. Para un absoluto entendimiento del rapto, debemos comprender cómo operaba una boda Galilea en la época de Jesús. No se lo pierda, en la tercera parte, aquí mismo, por este canal. El Ministerio Teológico El Ejército del Señor.